Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que todos lo hayan pasado bien, espero que hayan tenido una gran semana y gracias por estar conmigo otra vez. Hoy vamos a hablar de por qué se escogió Greenwood como un área de cementerio. Greenwood, igual que Park Slope, están muy cercanos. Park Slope es el parque más grande que tiene Brooklyn y Greenwood es 400 hectáreas y fue fundado en 1838, para que tengan una idea. ¿Por qué se escoge el área? Porque esa fue una área de una de las últimas batallas de independencia de este país, la batalla de Long Island. Todo comenzó a movilizarse por ahí y en este país, como pueden ver aquí en estas fotos ahora, Prospect parece en un lado, Greenwood es en el otro y mi casa está justo debajo de la raya de la flecha que está indicando ahí. ¿Por qué se escoge Greenwood? Porque en 1838 ya tenía un estigma de que la gente no podía estar enterrada cerca de donde vivía gente, como pasaba con todos los cementerios de acá, que aquí los llaman graveyard, o sea, patio de cementerio, que son anexos a las iglesias. Cada iglesia tenía su patio para enterrar a su gente. Esto trajo esa idea de que el cementerio podría contaminar a la gente, que podría enfermar a la gente, toda esa cantidad de cosas que se hablaban en la época. Se diseñó este cementerio particularmente privado, si se quiere, con una cantidad de lujos y ostentosidades, como ustedes lo pueden llamar, también las iglesias que tiene adentro, las columnas que tiene adentro, toda esa cantidad de cosas atrajo toda la alta sociedad neoyorquina para depositar a sus muertos en este cementerio. Otra de las grandes ventajas que tuvo Greenwich es que las pocas personas que se enterraron en Greenwich son los muertos de aquí, de este terrible incendio que hubo, que eran 150 muchachas entre 14 y 30 años, en su mayoría irlandeses y polacas. ¿Por qué se murieron ahí? Porque la mezquindad, si se quiere. Las puertas estaban selladas, la gente no podía salir sin un control estricto de lo que pasaba. Y por esa razón, cuando el incendio comienza, las puertas están encadenadas. Y todos los que estaban trabajando en esos pisos quedaron condenados a morir. Como pueden ver en esta foto que están viendo, estas esculturas espectaculares que están alrededor del parque. El parque es inmensamente grande y conlleva un largo trabajo y tiene que tener bastante cuidado de no perderte, porque ya me ha pasado 2 veces. La primera vez me pasó con mi amigo Rafael Herrera y era verano y fue bastante difícil orientarnos en el cementerio. Tiene cualquier cantidad de esculturas y una de las cosas más importantes que conlleva que ese cementerio sea tan importante es que en principios del siglo 1850-60 ese cementerio competía con Niagara Falls para traer gente, para traer turistas a la zona. Parece increíble, pero la gente venía al cementerio a hacer picnic. Era la novedad, porque no había mucho concepto de esos cementerios en aquella época. Tenemos gente como los Tiffany, una cantidad importantísima que no tengo en la lista. Se han hecho como 42 o 45 películas dentro del cementerio y se tienen como 36 TV shows de televisión. ¿Okay? Estos shows han incrementado el deseo de ir al cementerio, de visualizar el cementerio. Tienen, entre las particularidades turísticas que tiene el cementerio, tienen unos tours que lo puedes seguir. El tour te orienta muchísimo, porque el tour te va a decir quién está enterrado dónde y de dónde sale cada escultura, porque hay muchísimas esculturas en esa zona. Aquí pueden ver en este lago que los que tenían más dinero, entre ellos los Tiffany, están alrededor de ese lago con pequeñas casitas donde depositaban a sus muertos. También tienen el turismo de los árboles, que ellos vienen te muestran los árboles en un particular tiempo del año, te muestran, tienen secciones de turismo para ir a conocer solamente las esculturas,
te tiene secciones de turismo para solamente conocer dónde está la gente importante muerta, te tiene secciones para reconocer y recorrer las novedades del cementerio para la época. Entre ellas tenemos aquí abejas que las mantienen ahí para mantener el estatus de la vegetación al día. Esa es la función de esas abejas dentro del cementerio. Como pueden ver, hay mucha gente que trae flores de Navidad, adornos de Navidad para todavía mantener la relación, pero muy poca gente es enterrada en este cementerio, porque el cementerio ahora es un monumento nacional. Muy poca gente es enterrada porque los pocos que todavía tienen acceso a los terrenos que están dentro, que los compraron hace muchos años, ya esas familias han desaparecido, se han mudado, se han ido y simplemente no se utilizan más. Es muy poca, casi el 75 al 80% de las personas que están enterradas en Greenwood nacieron en 1880, 1890, para que tengan una idea. Esta era la catedral donde se celebraban las misas para los difuntos, que ahora es solamente centro de obras de arte, presentación de obras de arte y exhibiciones y ese tipo de cosas. Ahí, como van a ver muy pronto, ahí están los carros que se utilizan para hacer el turismo dentro del cementerio. Y como pueden ver, también hay unas exhibiciones que todavía tienen los adornos de Navidad. Tienen unas vistas espectaculares de la ciudad. Aquí pueden ver el centro de Manhattan, el Bajo Manhattan, desde la altura del cementerio. Para ser correcto, ese es el downtown de Brooklyn. Ustedes están viendo Brooklyn. Me disculpan el error, pero ese es Brooklyn lo que están viendo aquí. Más pronto, tiene tres vistas totalmente diferentes. Tiene la vista de Brooklyn, tiene la vista de Manhattan y tiene la vista de Jersey City. Esto es una parte bien interesante. Esta es la entrada gótica del parque. Es una entrada que es el símbolo del parque. Está en todas las presentaciones que se puede hacer del parque, pero tiene algo muy interesante. Este parque tiene unos habitantes muy interesantes. Aquí están viendo Manhattan, Jersey City, Manhattan y Elizabeth, que lo van a ver hacia su izquierda, que es el principal puerto que se tiene en el área. Ya Nueva York como ciudad no tiene puertos. Todos los puertos han sido convertidos en zonas de oficinas, zonas residenciales, y los puertos que sirven en la ciudad vienen de Elizabeth. Van a ver, de lo que estaba hablando era de estos inquilinos que tiene el parque, unos inquilinos vivos que tiene. En 1955-56 traían una cantidad de periquitos para ser vendidos, y en el transporte, en el aeropuerto, los periquitos se escaparon. Por supuesto, eran aves tropicales y siguen siendo aves tropicales, pero como pueden ver ahí, si prestan atención a lo verde que se está moviendo ahí, exactamente, ellos decidieron instalarse en el parque. Uno, porque el parque les proporcionaba todo el alimento posible, y dos, les proporcionaba un ambiente tranquilo. Eso no quiere decir que en invierno ellos son lo suficientemente inteligentes para mudarse a una planta de transmisión eléctrica que está al otro lado del cementerio, que por ser una planta de transmisión eléctrica siempre está caliente. Entonces, entre enero y marzo ellos se mudan a esa zona, y cuando comienza a calentar normalmente se vuelven otra vez a la entrada principal. Esto le da, por supuesto, una característica al parque muy entretenida. Como pueden ver aquí, tienen una cantidad de vistas espectaculares y que no hay forma de describirla. La gente invirtió dinero, como invirtieron los egipcios, como todo aquel que tiene dinero, que quiere dejar algo, sin tomar en cuenta que no te puedes llevar nada, todo se va a quedar aquí. La gente hacía estos grandes, por lo menos este monumento de la guerra de independencia, de la guerra federal, no de independencia. Tenemos esos monumentos de la guerra federal. Hay muchos dentro de eso con columnas. Cada quien agrupó a su infantería, a sus tropas, y fueron colocadas ahí. Como les dije anteriormente, no se entierra mucha gente ahí porque
no hay más terreno, los terrenos todos fueron vendidos. Y segundo, no te dejan meter más nadie porque es muy caro. Y segundo, es un monumento nacional. Entonces, lo que tienen ahí, los que todavía quedan con terreno, se pueden conseguir su espacio y lo pueden utilizar. Pero que son muy pocas familias que tienen esto. Aquí van a ver una vista bastante cercana de lo que es Elizabeth y el downtown de el Lower Manhattan, el Bajo Manhattan, y una vista panorámica de Manhattan uniéndose con Brooklyn. Como ustedes saben muy bien, Brooklyn se une a Nueva York en 1880-85, porque Brooklyn era una ciudad totalmente independiente de Manhattan. Eran dos ciudades totalmente aparte. Aquí tienen Diana la Cazadora, que es la entrada. Tienen otras esculturas que realmente vale la pena mencionar, que si algún día tienen la oportunidad, apliquen para esos recorridos que te van mostrando y te van explicando cada uno de las exhibiciones. Tiene esculturas que son realmente interesantísimas. Tiene estas, les da por secciones. La sección más vieja tiene las columnas más voluminosas, más llamativas. Mientras vamos bajando a la gente más nueva, la que se murió en 1920, 1930, eran más discretos en la construcción de los entes funerarios, si se puede decir. ¿Okay? Aquí vamos a ver una de las últimas enfoques que le voy a dar a ustedes de cómo se ve la ciudad desde el cementerio, un poquito más cercano, un poquito más tranquilo. Y realmente espero que les haya gustado, porque es un paseo que vale la pena si vienes tranquilo y no hay mucha gente. Bueno, les agradezco que hayan estado conmigo esta vez, y si alguna vez tienen el chance, yo los puedo llevar allá o los puedo orientar un poquito. Recuerden que la información ni pesa ni ocupa espacio. Gracias por estar conmigo.